Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más presenta. Pascal, con gusto de saludarte, y está con nosotros Eduardo Leiva, el director general adjunto de Banca Patrimonial y Privada en Multiva. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día, don Pascal, un abrazo. ¿Qué tal, Lalo? Oye, pues interesante el tema de los energéticos como factor de la inflación. Por un lado, el gas en Europa, estaba viendo que los futuros se dispararon luego de que Vladimir Putin ya dijo que o rublos o nada a partir de mañana. Y por otro lado, Biden liberando parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos, y pues los precios del petróleo, eso sí, 3% abajo, y el reporte de finanzas públicas, todo un rompecabezas, querido Lalo. ¿Qué estás viendo? Sí, de hecho, otros temas más, aunados a estos que comenta Rodrigo, el tema de empleo, 455,000 posiciones laborales en Estados Unidos, y un dato muy interesante que nos llamó mucho la atención, 58.24 millones de personas en la población económicamente activa aquí en México, de los cuales 38.14 millones están en la economía informal y 20.10 están en la economía formal. Interesante, pero bueno, el tema del petróleo, sí, Rodrigo, pues un 3% abajo, liberación de 1 millón de barriles durante 6 meses diariamente para intentar mantener los precios un poco más abajo, controlados, y también el tema de la inflación. Y el presidente Putin jugando sus cartas, interesante lo que está pasando, porque bueno, tendrán que abrir los países que necesitan este gas ruso, estos energéticos rusos, cuentas en bancos rusos para tradear gas en rublos. Interesante, claro, lo que está pasando. Sí, y otro asunto, Lalo, ayer escuchaba una entrevista de Larry Rubin y decía algo muy interesante. Si analizas la historia económica de los últimos 35 años de Estados Unidos, obvio, y estableces un desempleo por debajo del 4% y una inflación por encima del 4%, de acuerdo a los cálculos de él, que es un gran economista, hay un 50% de posibilidad de recesión en el siguiente año y de 75% de posibilidad en los siguientes 2 años. Y eso, viendo la inversión de la curva de los bonos de rendimientos, obviamente a 10 años y 2 años, pues me hacía pensar que en una de esas va a haber una recesión leve para que logren controlar la inflación. Pero ¿cómo estás viendo en los mercados esa parte? Porque generó algún revuelo en días recientes. Bueno, generó muchísimo revuelo. Vi la entrevista, muy interesante. Y sí, Rodrigo, en la parte de bonos, pues se dio en un momento en la mañana un cruce negativo, un Black Cross, pero bueno, un Black Cross ahora en el mercado de bonos. La tasa a 10 años está tradeando ahorita en 2.3270, el bono en Estados Unidos, y la tasa a 2 años está en 2.3063. Están pegaditas, es decir, indicadores económicos nos dicen que si hay un cruce, un Black Cross negro, es decir, un tema negativo, y es más alta la tasa de 2 años versus la de 10, hay expectativas de recesión, pero no lo vemos así, Rodrigo, no solo Multiva, sino el medio financiero, porque claro, pues hay una altísima liquidez en las empresas, en la economía, el CAPEX, las inversiones de capital no se han dado, entonces hay dinero, muchos dineros esperando, y la economía en temas de datos de empleo y de consumo no va nada mal. Claro, interesante lo que mencionas. Brevemente, bueno, hablar de la banca digital Multiva, porque es una de las propuestas clave también. Sí, exacto. Bueno, muchísima inversión de Multiva, y tenemos un dato muy interesante, Rodrigo, mi querido Pascal, en el tema de banca digital. Ya más del 50% de nuestros clientes hacen sus operaciones diariamente en nuestro activo digital, tanto en sus tablets como en celulares, como en laptops, en computadoras de escritorio, y queremos que esto aceleradamente se vaya rápidamente un 70-75%. Hay una inversión muy, muy importante de millones de dólares que está haciendo el banco actualmente, tanto en procesos de expansión de la banca digital y en servicios, como también en temas de seguridad. Entonces, bueno, estamos, la verdad, muy contentos con este desarrollo, y queremos ser, Rodrigo, Pascal, la mejor experiencia de banca digital en México. Pues sin duda, Lalo, justo me acuerdo muy bien con Carlos Soto, que lo entrevisto cada convención bancaria, y previo a la pandemia ya habían hecho una importante inversión en materia de la aplicación y de la banca digital, y creo que llegaron muy bien a la pandemia, que se convirtió en el catalizador en donde todos los clientes y consumidores nos volcamos a la parte digital, y ahí sigue este proceso y, sobre todo, como ya dices, la inversión y el compromiso.
Exactamente. Ahora, el tema de un contacto físico con los clientes, nuestras sucursales comerciales evidentemente no desaparecerán, pero la banca digital va a tender a ser pues una proporción muchísimo más grande de este pie de atención a clientes. Entonces, bueno, estamos adelantándonos, como tú bien dices y lo dijo mi jefe, el licenciado Carlos Soto, comentó que ya desde hace varios años estamos adelantándonos a este proceso que se aceleró con la pandemia. Pero bueno, estamos bien preparados para encarar esta nueva normalidad. Pues Lalo, seguiremos observando los datos. Como siempre, muchas gracias. Un abrazo, mi querido amigo Rodrigo, un abrazo, don Pascal. Abrazo, Lalo. A todo el auditorio. Muchas gracias. Banco Multiva. Invierte en megatendencias tecnológicas. Fondo MB Fang Más. Presentó.